¿Sabían ustedes que 3 alimentos bastante económicos podrían ser favorables para la recuperación de flora intestinal en niños con desnutrición severa? Últimos estudios en una universidad de Estados Unidos mencionan que el maní, el plátano, la soya y los garbanzos podrían ser bastante favorables. Por eso hemos llegado a la Universidad Cayetano Heredia para hablar un poco sobre estas últimas investigaciones y conocer cuál es la realidad en nuestro país. Así que empecemos. Estamos con el doctor José Aguilar, que es el jefe del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Cayetano Heredia, que nos va a empezar contando un poco cuál es su apreciación sobre estas investigaciones de recuperación de flora intestinal. Doctor. Muy bien, sí, son investigaciones muy interesantes que son sobre todo aplicables a nuestra realidad nacional y yo creo que eso hay que favorecer. Ahora, técnicamente es una investigación bastante interesante porque junta 3 tipos de alimentos de grupos nutricionales diferentes. Junta el plátano, junta el garbanzo, junta el maní, que por ser de origen vegetal diferente, tienen componentes nutricionales que se complementan unos con otros. Plátano puro tiene algunas deficiencias que van a ser suplementadas por el garbanzo, por ejemplo, en su proceso degradativo, y por el maní que le complementa. Muchos aceites, ácidos grasos saludables están en el maní y no están mucho en el garbanzo o en el plátano. Pero mucha fibra vegetal está en el plátano, en el garbanzo, pero no está tanto en el maní. Entonces, al combinarlos en esta forma armónica, se logra un compuesto, un producto nutricional muy útil que es bastante interesante. La gran mayoría comienza a tener problemas después del nacimiento o desde el momento del nacimiento. Cuando el niño nace, pasa por el conducto vaginal y ahí comienza a tomar la flora vaginal, que gran componente tiene flora también intestinal, del conducto materno de la madre y comienza a formar su flora propia a partir de esa fuente. Cuando nace por cesárea, perdió ese contacto, entonces tiene ya ahí una desventaja. Pero al final, el contacto con la madre, el niño apenas nace, se lo pone en el pecho de la madre para que lacte, ahí también está comenzando a poblar su flora tanto de piel como de intestino y eso le va a dar un desarrollo de flora normal. Cuando yo quito esa posibilidad poniéndole lactancia artificial con biberón, entonces quito buena parte de la microbiota que hubiera tenido que venir en el alimento que la madre le proporciona. Por eso no es ventajoso el parto por cesárea primero y segundo, comenzar a darle biberón. Pero si usted le lleva a una comunidad más lejana o con menos desarrollo, digamos, de información, le lleva un biberón, pero no le lleva toda la información que va junto con el biberón, ese biberón se va a preparar, pero de repente no va a tener las condiciones de esterilidad adecuadas y va a contaminarse. Eso le va a llevar al bebé hacia un cambio en su microflora que va a comenzar a alterar y va a comenzar a producir una primera diarrea, digamos. Esto disminuye la absorción de alimentos y eso dificulta que luego la flora se siga aprovisionando adecuadamente, la flora saludable. Y si a eso se suma la acción de algunos antibióticos, sobre todo los que son de amplio espectro, van a barrer en parte con la flora intestinal normal y lo colocan al niño nuevamente en una condición desfavorable. Y aquí dentro del epitelio intestinal hay gran cantidad de gérmenes, como le digo, que todos trabajan coherentemente, armónicamente para lograr un proceso de absorción de nutrientes adecuado. Hay algunos tipos de gérmenes que van a degradar los alimentos primarios, lo que uno ingiere en la alimentación. Y ellos van a producir algunos metabolitos que luego son degradados por otros gérmenes que están ahí también, porque estos metabolitos potencialmente podrían ser tóxicos, pero como estos de acá los degradan, producen otros terceros metabolitos que ya no son tóxicos al sistema y todo el sistema se mantiene bien. Los antibióticos son útiles para combatir infecciones, totalmente de acuerdo, no hay ninguna oposición en que se use antibióticos cuando se tiene una infección determinada. Pero el antibiótico tiene que ser dirigido al germen que sospechamos que está causando el problema. Hay que tratar de evitar los antibióticos de muy amplio espectro o combinar antibióticos que van a ampliar el espectro de cobertura. ¿Por qué? Porque van a matar con seguridad al malo.
pero también va a matar parte de los microorganismos buenos. Y si matan microorganismos buenos, comienza el desarreglo y comienza a haber daño en el epitelio. Este daño en el epitelio va a permitir que haya ingreso de algunos gérmenes a través del epitelio intestinal y eso va a producir inflamación y al haber inflamación va a haber una respuesta inflamatoria y esto de aquí va a ocasionar dificultad para la absorción de nutrientes. Y si yo no le repongo una dieta que favorezca el crecimiento de la flora normal, va a suceder que comienza a entrarse en un círculo vicioso de alteración de la microflora y a mayor proceso de diarrea y desnutrición. La automedicación no es para nada recomendable porque podría alterar directamente la flora intestinal y provocar también lesiones graves y por ende una desnutrición. Siempre la automedicación es desfavorable. ¿Por qué? Porque un profesional médico da una medicación para un momento determinado bajo condiciones determinadas del paciente. Si yo creo que porque es parecido el cuadro voy a tener que usar lo mismo, voy a la farmacia, vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir, produce gran cantidad de problemas y a veces tenemos más enfermedad por uso indiscriminado de fármacos que son automedicados que por la misma enfermedad. ¿La desnutrición en un niño puede afrontarse o combatirse de la misma manera que la desnutrición de un adulto? No, totalmente diferente. La desnutrición se tiene que abordar de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay diferente nivel de desarrollo del intestino en un niño que en un adulto. Hay diferente microflora, no tenemos la misma microflora en diferentes momentos, por lo tanto, la recuperación de una nutrición tiene que ser totalmente adaptada a la edad del paciente. Inclusive dentro de un niño no es lo mismo nutrir, renutrir a un niño de 2 meses que a un niño de 5 años. En todo caso hemos mencionado 4 tipos de alimentos, el maní, el garbanzo, la soya y el plátano. Sin embargo, aquí en el Perú tenemos otro tanto más, mucho más accesible para las diferentes poblaciones que tenemos. Por favor, menciónenos en todo caso cuáles son los más adecuados para la recuperación de flora intestinal. No digo que sea mala la combinación de plátano, maní, garbanzo, soya. No es malo, en ningún momento he dicho que es malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos alimentos que en combinación podrían dar resultados tan buenos o mejores que los que se han publicado. La quinoa, kiwicha, el tarwi, son alimentos extremadamente útiles con composición nutricional muy saludable que podrían servir perfectamente en combinación para recuperación. Ahora, no tiene que ser solo recuperar con alimentos netamente peruanos, porque hay alimentos que no son del Perú de origen, pero que aquí crecen muy bien y que son muy útiles para hacer combinaciones para recuperación. El plátano, por ejemplo, la soya son perfectamente útiles. El maní, el aceite de sachainche es una cosa extraordinaria que aventaja bastante a varios otros tipos de aceites vegetales, que participa también del proceso de bajar la inflamación y permitir un proceso absortivo bastante bueno. La idea es que los peruanos hagamos investigación buscando estas combinaciones que pudieran dar resultados que sean publicables y que podría aportar al conocimiento mundial estas informaciones. Usted me mencionaba hace unos instantes sobre este error reincidente que cometemos las personas en alimentarnos con productos ultraprocesados o procesados que de pronto son más ricos al gusto, pero que no necesariamente son lo suficientemente saludables para un tema de desnutrición. Sí, eso es totalmente cierto y eso es para el público en general, sobre todo las madres, los padres. Los alimentos, mientras más procesados son, podría ser, entre comillas, que sean más agradables al sabor. Pero eso porque nos han entrenado así. Desde niñitos nos comenzaron a dar dulces como un premio. O sea, nos dicen, esto es bueno, por eso yo te lo doy como premio. De tal manera que se va formando en el cerebro el concepto de que ese tipo de alimentos que tienen mucho dulce, que tienen mucho sabor, son agradables. Pero eso no es cierto. La glucosa en exceso da gran problema, es parte de uno de los problemas más grandes que hay en el mundo y también en el Perú, que lleva a sobrenutrición y a las dislipidemias. Entonces, no es bueno, hay que tratar de acostumbrarse. No quiere decir que no se consuma azúcar, pero lo mínimo posible. No quiere decir que no se consuma arroz, pero no debe ser la base del alimento, como es en el Perú, la base del alimento peruano es arroz, lo cual es un nutriente que no es malo, pero tampoco no es demasiado bueno. Cuando tenemos otros alimentos que son mejores que eso
y que son también de precio regularmente bajo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Realmente creo que es valiosa para el conocimiento del público en general en relación a la desnutrición severa en los niños. Con esto podemos cerrar entonces nuestra ruta de la salud. Muchísimas gracias, doctor.